La herencia autosómica es la herencia ligada a genes ubicados en cromosomas no sexuales. En los seres humanos hay 22 pares de cromosomas no sexuales. La herencia autosómica incluirá todos los genes que estén ubicados en esos 44 cromosomas. Lógicamente, los caracteres pueden asociarse a alelos dominantes o recesivos. La distribución de estos caracteres en la descendencia dependerá del genotipo de los progenitores y del carácter recesivo o dominante de los genes. Por ese motivo se habla de herencia autosómica recesiva cuando se asocia a un alelo recesivo, o herencia autosómica dominante cuando se asocia a un alelo dominante. En la herencia autosómica recesiva, el fenotipo recesivo solo se mostrará cuando se encuentre en homocigosis. La descendencia recibe un cromosoma del padre y otro cromosoma de la madre. Dos padres portadores transmitirán el fenotipo recesivo a un 25% de la descendencia. Para que la descendencia posea el fenotipo característico, ambos progenitores deben poseer el alelo. Es decir, ambos deben ser al menos portadores. Un portador y un individuo con el fenotipo recesivo, es decir, homocigótico para el gen recesivo, transmitirán el fenotipo característico a un 50% de la descendencia. En la herencia autosómica dominante, el fenotipo dominante se muestra en homocigosis y en heterocigosis. Uno de los progenitores con homocigosis transmitirá a toda la descendencia la característica. Si uno de los progenitores lo tiene en heterocigosis, lo transmitirá al 50% de la descendencia. Y dos progenitores que posean la característica en heterocigosis lo transmitirán al 75% de la descendencia. Entendemos por herencia ligada al sexo a la herencia asociada a alelos o genes ubicados en los cromosomas sexuales. En los seres humanos hay un par de cromosomas sexuales. Las mujeres poseen dos cromosomas X, mientras que los hombres poseen un cromosoma X y un cromosoma Y. Los gametos fabricados por mujeres, es decir, los óvulos, llevan siempre un cromosoma X. En los hombres, en cambio, la mitad de los gametos fabricados poseerán un cromosoma X y la otra mitad de los gametos fabricados llevarán un cromosoma Y. El sexo de los descendientes, por lo tanto, dependerá del gameto masculino que fecunde al óvulo. Una mujer, por tanto, posee dos cromosomas X. Uno de ellos proviene de su línea materna, mientras que el otro proviene de su línea paterna. En los hombres, el cromosoma X siempre proviene de la línea materna y el cromosoma Y siempre proviene de la línea paterna. Esto condicionará enormemente la transmisión de características ligadas a los cromosomas sexuales. Comencemos con la transmisión de alelos recesivos. Imaginemos un alelo recesivo vinculado al cromosoma X. Si el alelo está vinculado al cromosoma X, el hombre presenta el fenotipo o no lo presenta, pero nunca puede ser portador, puesto que solo tiene un cromosoma X. Una mujer portadora cederá el alelo al 50% de sus descendientes varones y el 50% de sus descendientes mujeres serán portadoras, pero ninguna de sus hijas estará afectada. Esto se debe a que, de los dos cromosomas X que tienen las hijas, uno proviene de la línea paterna y el padre no estaba afectado. Una madre portadora, por lo tanto, no puede dar lugar a hijas afectadas. El 50% de sus hijas serán portadoras. En el caso de sus hijos, sin embargo, el 50% sí estarán afectados. El 50% de los hijos ni estarán afectados ni serán portadores, pues como hemos dicho, solo tienen un cromosoma X y no pueden ser portadores de alelos recesivos. ¿Y qué sucede si la madre afectada tiene el alelo en homocigosis, es decir, posee la característica en los dos cromosomas X? Entonces el 100% de sus descendientes mujeres serán portadoras,
todas sus hijas serán portadoras, pero ninguna tendrá el fenotipo, puesto que el otro cromosoma X que tienen sus hijas proviene de la línea paterna y este, por lo que hemos visto, no está afectado. El 100% de sus descendientes varones, en cambio, presentarán el fenotipo o la afectación, ya que su cromosoma X proviene de la línea materna y en el caso que estamos estudiando, los dos cromosomas X de la madre poseen el gen característico. ¿Y qué sucede si tenemos un padre afectado? Un padre afectado tendrá el alelo característico en su único cromosoma X. Por lo tanto, el 100% de las mujeres descendientes de este varón serán portadoras del gen. Ninguna tendrá el fenotipo, puesto que el otro cromosoma X proviene de la línea materna. Salvo, claro está, que la madre sea portadora. ¿Y qué sucede con los varones? Ninguno de los descendientes varones presentará el fenotipo, ya que su cromosoma X proviene de la línea materna. Si un hijo varón presentase el fenotipo sería porque su madre es portadora, pero nunca depende de que su padre esté o no esté afectado. Estudiemos ahora qué sucede si los alelos son dominantes. Imaginemos un alelo dominante vinculado al cromosoma X. Una mujer que presente el alelo en heterocigosis lo cederá al 50% de los hijos varones, exactamente igual que si fuese coexcesivo. Pero en este caso el 50% de las hijas presentarán el alelo alterado y por lo tanto mostrarán el fenotipo característico, es decir, estarán afectadas. La diferencia con el caso del alelo coexcesivo es que ahora encontraremos hijas afectadas, es decir, hijas con el fenotipo característico. Resumiendo, las madres afectadas en heterocigosis transmitirán el alelo al 50% de sus hijos varones. El 50% de sus hijas estarán afectadas. El 50% de sus hijos también estarán afectados. Al ser dominante y expresarse en heterocigosis, no puede haber portadores del alelo. Si posees el alelo, poseerás el fenotipo característico. ¿Y cómo sería la transmisión de un alelo dominante si tenemos un padre afectado? Un padre afectado cederá su cromosoma X con alelo a todas sus hijas, es decir, el 100% de sus hijas estarán afectadas, es decir, presentarán el fenotipo característico, ya que uno de sus dos cromosomas X proviene de la línea paterna, y dado que el gen trabaja en heterocigosis, el fenotipo se va a manifestar. Los hijos varones, en cambio, reciben del padre el cromosoma Y, por lo que ninguno de ellos estará afectado, es decir, ninguno de ellos presentará el fenotipo. ¿Y qué sucede con los alelos asociados al cromosoma Y? El cromosoma Y es muy pequeño, posee muy pocos genes. Por este motivo, apenas existen afecciones vinculadas a este cromosoma. Un padre afectado por el fenotipo asociado al alelo del cromosoma Y cederá este alelo al 100% de sus hijos varones, ya que el cromosoma Y de todos sus hijos varones procede del padre. Los descendientes mujeres no presentarán el cromosoma Y, por lo tanto no pueden aparecer afectadas ni ser portadoras. Si no posees el cromosoma Y, no puedes ser portador de esta afección. Estudiemos ahora un caso de herencia compleja, la hemofilia. En la hemofilia entran en juego varios factores. La hemofilia es una enfermedad congénita en la que los afectados presentan deficiencias graves en el proceso de coagulación de la sangre, es decir, su sangre no coagula correctamente. Se trata de un tipo de herencia ligada al sexo, es decir, los genes vinculados con la hemofilia se encuentran ubicados concretamente en el cromosoma X. Pero además es un gen letal. Los genes vinculados con la hemofilia se comportan como genes letales cuando están duplicados, es decir, cuando un individuo presenta dos copias del gen. Si un individuo tiene dos copias del gen de la hemofilia, este gen resulta letal para el individuo. Por otra parte, se comporta como un carácter recesivo. Los genes vinculados con la hemofilia se comportan como genes letales recesivos. Al no admitir dos copias de un gen de la hemofilia, las mujeres no pueden padecer la enfermedad, ya que tendrían que tener
los dos cromosomas X afectados con el gen y entonces el gen resultaría letal. Las mujeres, por lo tanto, solo pueden ser portadoras. Los hombres, en cambio, pueden padecer la enfermedad, ya que solo aparece un gen en su único cromosoma X. Los estudios de la hemofilia deben afrontarse, por lo tanto, estudiando si hay mujeres portadoras y varones afectados. Las mujeres nunca pueden estar afectadas. Los hombres afectados no pueden ser portadores ya que solo poseen un cromosoma X. Por lo tanto, los varones o están afectados o no están afectados, pero no pueden portar el gen sin mostrarlo. Una mujer portadora del gen de la hemofilia cederá este gen al 50% de sus hijas, es decir, el 50% de sus hijas serán portadoras. Una mujer portadora, además, cederá el gen de la hemofilia al 50% de sus hijos, que padecerán por lo tanto hemofilia, es decir, el 50% de los hijos de una mujer portadora padecerán hemofilia. Un hombre hemofílico cederá su cromosoma X a todas sus hijas, por lo tanto, todas sus hijas serán portadoras de la hemofilia. Ninguno de sus hijos será portador del cromosoma X, por lo tanto no cederá el gen de la hemofilia a ninguno de sus hijos, que no serán ni portadores ni afectados, salvo que la madre sea también portadora de la hemofilia. Pero en ese caso la hemofilia se la habría transmitido su madre, no su padre. Veamos un último caso de herencia un poco especial. Se trata de la herencia asociada al ADN mitocondrial. Las mitocondrias poseen su propio ADN para fabricar proteínas propias de este orgánulo celular. Este ADN puede presentar mutaciones y causar alteraciones. Suelen tratarse de mutaciones asociadas a problemas metabólicos, ya que la mitocondria es el principal orgánulo donde tiene lugar la respiración celular. Pero hay una característica muy peculiar, y es que durante la reproducción los espermatozoides solo transfieren al óvulo su núcleo. No transfieren su citoplasma y por lo tanto no transfieren sus mitocondrias. En resumen, todas las mitocondrias del cigoto proceden del óvulo. Ninguna mitocondria del cigoto procede del espermatozoide, lo cual quiere decir que el ADN mitocondrial tiene una procedencia exclusivamente materna. O lo que es lo mismo, la herencia de ADN mitocondrial es exclusivamente de transmisión materno-filial. Una madre afectada, por lo tanto, de algún tipo de mutación en el ADN mitocondrial cederá su fenotipo al 100% de sus descendientes, independientemente de que sean hombres o mujeres. Un padre afectado, en cambio, no podrá ceder ese carácter fenotípico a la descendencia, ya que no excede sus mitocondrias, por lo cual ninguno de sus descendientes estará afectado.